En este video te mostramos una recopilación de los procesos de producción más impactantes, captados desde dentro de fábricas de distintas industrias. Aquí descubrirás cómo se crean productos sorprendentes, desde la transformación de la carne animal en alimentos procesados hasta la compleja extracción de minerales del subsuelo. Cada año, más de 90 millones de malvaviscos son fabricados para satisfacer los gustos de personas en todo el mundo. Estos dulces, icónicos por su textura suave y esponjosa, se producen mediante un proceso altamente técnico y controlado que garantiza su frescura y calidad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los malvaviscos? Hemos visitado una moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso que utiliza ingredientes de origen animal para crear estas irresistibles golosinas. La historia de los malvaviscos tiene sus raíces en el antiguo Egipto, donde hace más de 4000 años los sacerdotes extraían la savia de una planta llamada malva para crear un dulce exclusivo de faraones y dioses. En el siglo XIX, los confiteros franceses revolucionaron la receta, reemplazando la planta de malva por claras de huevo y azúcar, creando el primer malvaviscos moderno. Con el tiempo, la gelatina y las máquinas industriales perfeccionaron su textura esponjosa, transformándolo en el dulce suave y divertido que conocemos hoy. El proceso comienza en la planta principal en Estados Unidos, donde se utilizan ingredientes cuidadosamente seleccionados bajo estrictos estándares de calidad. El primer ingrediente clave es la gelatina, que se obtiene principalmente a partir de las pieles, huesos y tendones de animales, especialmente de cerdos y vacas. Este proceso inicia con la recolección de estos materiales, que luego son sometidos a un proceso de ebullición en agua para extraer el colágeno, una proteína clave en la gelatina. Después, el colágeno extraído se purifica, se filtra y se seca, transformándose en un polvo o láminas. Para la producción a gran escala de malvaviscos, se trasladan 10.000 kilogramos de gelatina cada 15 días a la fábrica, lo que equivale a la utilización de más de 200 cerdos y vacas, dependiendo del rendimiento de cada animal. Por otro lado, la fábrica necesita más de 10.000 kilogramos de azúcar para una producción a gran escala, la cual se obtiene de los campos de caña de azúcar. Este proceso de cosecha de estas plantas se realiza en los campos de azúcar de Florida, donde se seleccionan las más maduras para extraer el jugo. Luego, el jugo extraído pasa por un proceso de refinación que incluye varias etapas, como la evaporación para eliminar el exceso de agua, la cristalización para formar los cristales de azúcar y su posterior purificación para obtener un producto final limpio y blanco. Para asegurar que la producción de malvaviscos sea continua, la fábrica necesita recibir y almacenar más de 50.000 kilogramos de azúcar de manera regular, garantizando así que siempre haya suficiente material para mantener el ritmo de producción sin interrupciones. Y el ingrediente que no podía faltar es el jarabe de maíz, un componente clave en la elaboración de malvaviscos. La fábrica lo obtiene gracias a sus proveedores, quienes trabajan en los extensos campos de cultivo de maíz en la región de Illinois, donde este cereal es abundante. Estos proveedores se encargan de cosechar más de 1.300 toneladas de maíz durante las temporadas de recolección, garantizando un suministro constante del almidón necesario para producir el jarabe. Este almidón se convierte en jarabe de maíz mediante hidrólisis, un proceso que lo transforma en un líquido dulce y espeso. Más de 500.000 litros de este jarabe, que aporta dulzura y brillo, se trasladan a la fábrica, manteniéndolos bajo estrictas medidas de temperatura. Cuando todos los ingredientes llegan a la fábrica, comienza todo el proceso de fabricación. Primero, el agua, el azúcar y el jarabe de maíz se calientan en una olla grande para crear una mezcla de azúcar suave. Esta solución se cocina hasta alcanzar aproximadamente 115 grados Celsius, lo que permite que se espese y quede lista para el siguiente paso. A continuación, la gelatina se disuelve en agua fría, a una temperatura de aproximadamente 10 grados Celsius, y se incorpora a la mezcla de azúcar caliente, formando una solución espesa y pegajosa. Para que la mezcla adquiera una textura liviana y esponjosa, la gelatina se incorpora a la mezcla de azúcar, que luego se bate a alta velocidad en grandes mezcladores industriales. Este proceso introduce miles de pequeñas burbujas de aire en la mezcla, dándole su característica ligereza y esponjosidad. En este punto, se añaden aproximadamente 50 litros de saborizantes, como vainilla y otros aromas naturales, junto con colorantes alimentarios, para lograr el sabor y el color deseado. La mezcla esponjosa se introduce en una máquina especializada, que opera durante 13 horas seguidas, moldeando la mezcla en largas y uniformes cuerdas de malvavisco. Estas cuerdas, aún suaves y flexibles,
Se entrelazan cuidadosamente mediante un sistema automatizado, creando los característicos patrones de colores que evocan un arco iris. Después de que las largas cuerdas de malvavisco se forman, se cortan cuidadosamente en pequeños trozos. A cada uno de estos trozos se les aplica una capa delgada de una mezcla de maicena y azúcar en polvo. Estas tiras de malvavisco se recubren delicadamente con una fina capa de azúcar en polvo, utilizando aproximadamente 500 kilogramos de azúcar por cada lote de malvaviscos. Esta capa tiene la función de evitar que los malvaviscos se adhieran entre sí, lo que podría resultar en una masa pegajosa. Posteriormente, los trozos de malvavisco son sometidos a un proceso de vibración, durante el cual se eliminan los restos de azúcar en exceso que podrían haberse pegado a ellos. Este proceso asegura que los malvaviscos mantengan una textura perfecta y que su sabor no se vea afectado por el azúcar adicional. En algunos casos, la fábrica coloca las galletas tipo gofre con tanto cuidado que las cintas transportadoras las disponen de manera ordenada. Luego, un tanque lleno de crema de malvavisco Marshall, con boquillas avanzadas y capacidad para 500 litros, cubre las galletas con malvavisco, asegurando que cada bocado tenga un sabor único. Después, estas delicias de malvavisco son bañadas en chocolate y recubiertas con una capa crujiente y crocante, creando una explosión de sabores en tu boca. Estas golosinas, con doble capa de chocolate, están aún más mejoradas, siendo extremadamente deliciosas y visualmente irresistibles. En el paso final del proceso de preparación, se agrega una capa de coco rallado sobre los dulces. Cada hora, se incorporan aproximadamente 100 kilogramos de coco rallado, cubriendo meticulosamente la superficie de los malvaviscos. Este toque de coco no solo embellece el producto, sino que también aporta una textura adicional, creando un contraste con la suavidad interna de los dulces. Finalmente, se empaquetan cuidadosamente todos estos malvaviscos bañados en chocolate para que no se estropeen en absoluto. Estas cajas premium son las encargadas de cuidar las condiciones de cada uno de los malvaviscos achocolatados. Además, se lleva a cabo el proceso de empaquetado de los malvaviscos tradicionales y coloridos, asegurando que cada uno de ellos esté perfectamente protegido para mantener su frescura y calidad. Este empaquetado cuidadoso garantiza que los malvaviscos lleguen en perfectas condiciones a los consumidores, preservando su apariencia vibrante y su sabor delicioso. Una vez empaquetados, los malvaviscos comienzan su recorrido hacia los puntos de venta, asegurando que lleguen a las tiendas de todo el mundo, listos para ser disfrutados por personas de diferentes países y culturas. A diferencia de otros productos, estos malvaviscos deben transportarse en camiones especializados que están diseñados para garantizar que se mantengan en las condiciones óptimas durante todo el trayecto. Estos camiones cuentan con sistemas de control de temperatura que ajustan y regulan la temperatura interna según la ruta asignada. Esto es crucial para evitar que los malvaviscos se deterioren debido a condiciones de calor excesivo o cambios bruscos de temperatura durante el transporte. De esta manera, se asegura que los malvaviscos lleguen a su destino en perfectas condiciones, sin que su calidad ni su textura se vean comprometidas. Escribe en los comentarios si has probado este producto y cuándo fue la última vez que lo hiciste. Es el condimento esencial en casi todas las cocinas del mundo, utilizado para conservar alimentos, derretir el hielo en las carreteras e incluso, en tiempos antiguos, como moneda. Su sabor inconfundible potencia el gusto de carnes y otros platillos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se produce la sal? Acompáñanos en un recorrido por la salina más grande del planeta, donde descubriremos cómo se produce sal de manera casi infinita, en un proceso natural que solo requiere agua del océano. La historia de la sal comienza hace miles de años, cuando las primeras civilizaciones notaron que, al evaporarse el agua del mar en las costas, quedaban unos cristales blancos y brillantes. Impulsados por la curiosidad, probaron esas pequeñas rocas y descubrieron su sabor distintivo. Pronto comenzaron a recolectarla y a utilizarla en la preparación de alimentos, no solo para realzar el sabor, sino también para conservar carnes, pescados y otros productos por más tiempo. Con el paso del tiempo, la sal se volvió tan importante que muchas personas y pueblos peleaban por tener el control de sus fuentes. Se usaba para comerciar, y quien la tenía, también tenía poder. Aunque hoy la usamos todos los días sin pensarlo mucho, la sal ayudó a cambiar la historia del mundo más de lo que imaginamos. El proceso de producción de sal comienza en la salina más grande y sustentable del mundo, ubicada en México. Esta gigantesca salina ocupa una extensión de 88,000 hectáreas y es reconocida como la exportadora de sal más importante del planeta. En este lugar se producen aproximadamente 22,000 toneladas de sal todos los días,
lo que equivale a unos 10 millones de toneladas al año, con un nivel de pureza del 99%. Lo más impresionante es que, para obtener esta sal, se requiere una inversión de casi 2 años de trabajo. Hay dos formas principales de obtener sal. Una es extrayéndola directamente del agua del mar, y la otra es a partir de depósitos subterráneos que se formaron hace millones de años, cuando antiguos océanos se evaporaron y dejaron capas de sal bajo tierra, que hoy en día se extraen mediante técnicas de minería o perforación. Primero, hablemos de cómo se obtiene la sal marina directamente del mar. El proceso comienza cuando el agua salada ingresa a un sistema de lagunas interconectadas. Las primeras lagunas, conocidas como concentradores, son donde el agua comienza a evaporarse debido al sol que puede alcanzar temperaturas de hasta 40 grados Celsius y al viento. A medida que el agua se evapora, su salinidad aumenta y las partículas sólidas que trae en suspensión empiezan a asentarse en el fondo. Estas lagunas iniciales, donde aún no se forma sal, también se llaman preconcentradores, y en ellas se encuentra una gran biodiversidad, con muchas especies de aves, peces y plantas. Después, el agua pasa a otras lagunas más pequeñas y menos profundas, donde la evaporación se acelera, incrementando aún más la concentración de sal. Este proceso continúa en las llamadas lagunas concentradoras de cabecera, hasta que el agua llega a las últimas lagunas del recorrido, conocidas como cristalizadores. Es en estas lagunas finales donde la sal marina se cristaliza y queda lista para ser recolectada. En los cristalizadores, por cada galón de agua se obtienen aproximadamente 4 onzas de sal. Una vez que la sal marina ha cristalizado completamente y ha formado una capa de aproximadamente 10 centímetros de grosor sobre el fondo de los estanques, comienza el proceso de cosecha. En esta etapa, se utiliza un rallador mecánico que rompe la capa superficial endurecida de sal, facilitando su recolección. A continuación, grandes cosechadoras especiales recorren los estanques poco profundos y levantan cuidadosamente la sal acumulada. Esta sal es cargada directamente en camiones de gran capacidad, que luego la transportan a la planta de procesamiento. Al llegar a la fábrica, el camión se posiciona en la zona de descarga, donde vacía todo el cargamento de sal sobre una cinta transportadora, la cual se encarga de trasladarla hacia el interior de la planta para continuar con su procesamiento. Por otro lado, la sal también puede obtenerse a partir de grandes depósitos subterráneos que se formaron hace millones de años. En aquella época, enormes masas de agua salada, como antiguos océanos y lagos, se evaporaron lentamente debido a cambios climáticos y geológicos. Este proceso dejó capas gruesas de sal en el suelo, que con el paso del tiempo quedaron enterradas bajo sedimentos, rocas y otras formaciones geológicas. Hoy en día, esos depósitos son una fuente importante de sal, conocidos como sal de roca o halita, y se extraen mediante técnicas de minería. La extracción de sal de roca se realiza mediante un proceso muy parecido al de la minería de otros minerales. Primero, los trabajadores perforan la superficie terrestre hasta alcanzar los depósitos subterráneos de sal. Luego, se emplean más de 300 kilogramos de explosivos o se recurre al uso de diversas máquinas pesadas para romper las formaciones salinas sólidas. Una vez que los grandes bloques de sal han sido fragmentados, se transportan a la superficie a un ritmo de aproximadamente 1000 toneladas por día, donde luego se someten a un proceso de trituración para reducir su tamaño. Después, la sal pasa por una etapa de purificación, en la que se eliminan impurezas y minerales no salinos que se pudieron mezclar durante la extracción. Al terminar, la sal puede refinarse para obtener granos finos, como los que se usan en la cocina, o comercializarse en forma de cristales más gruesos. Aunque la sal de roca presenta una textura y una composición mineral diferente a la sal marina, ambas son químicamente muy similares, ya que su componente principal sigue siendo el cloruro de sodio. Una vez que la sal, ya sea extraída del mar o de depósitos subterráneos, llega a la fábrica, se inicia un cuidadoso proceso de limpieza para eliminar impurezas naturales como restos de algas, polvo, tierra u otros residuos que pueda haber adquirido durante su recolección. El primer paso consiste en verter la sal en una tolva, una especie de embudo gigante que regula la cantidad de material que ingresa al sistema. En este punto, se introducen aproximadamente 20.000 kilogramos de sal por carga, que comienzan su recorrido por la planta para ser procesados cuidadosamente. Desde allí, la sal es transportada mediante una cinta hacia unas grandes cubas giratorias conocidas como clasificadores en espiral. En estas cubas, el producto es sometido a un lavado enérgico que separa y elimina los sedimentos aún presentes. Es importante destacar que este enjuague no se hace con agua dulce, ya que ésta podría disolver los cristales de sal. En su lugar,
Más de 15.000 litros de agua salada se usan por jornada para asegurar un lavado eficaz sin afectar la estructura de la sal. Después del lavado inicial, la sal se envía a otras áreas de la planta donde se lleva a cabo su refinación para convertirla en sal de mesa apta para el consumo. Durante este proceso, los cristales pasan por una serie de mallas que los clasifican en 3 tamaños: gruesos, medianos y finos. Una vez separados, cada tipo de cristal sigue su propio recorrido en cintas transportadoras que los conducen hasta los depósitos designados para su almacenamiento, empaque o distribución. Justo antes de proceder con el empaquetado, a la sal que se comercializará como sal de mesa se le añaden varios ingredientes en polvo, como yoduro de potasio y antiaglomerantes como silicato de calcio, fosfato de calcio y carbonato de magnesio. Estos se incorporan mediante medidores automáticos que mezclan 30.000 kilogramos de cada ingrediente en la sal seca ya refinada. Luego, se utiliza un mezclador durante más de 30 minutos para asegurar una distribución uniforme de los aditivos. Este paso garantiza que la sal conserve su fluidez, no forme grumos y aporte yodo esencial a la dieta antes de ser empacada. Finalmente, se pasa a la etapa de empaquetado. Aquí, la fábrica prepara distintos productos como la sal para piscinas, la que se esparce en las carreteras durante el invierno para derretir el hielo, y por supuesto, la sal de mesa. Para empacar estos productos, se utilizan máquinas automáticas que rellenan bolsas de papel o plástico con cantidades que oscilan entre 500 gramos y 25 kilogramos. La sal, ya lista para su consumo, se embala cuidadosamente y se envía a supermercados, restaurantes o directamente a los consumidores. Escribe en los comentarios en qué comidas utilizas la sal para mejorar el sabor. Cada día, miles de colchones de látex se fabrican para brindar comodidad a personas en todo el mundo. Reconocidos por su durabilidad y capacidad de adaptación, estos colchones se producen mediante un proceso altamente técnico y controlado para garantizar su calidad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los colchones de látex? Hemos visitado una moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso detrás de su fabricación, desde la extracción del látex hasta su transformación en un colchón listo para el descanso. Los primeros colchones tienen una historia que se remonta a la antigüedad, cuando las primeras civilizaciones dormían sobre montones de hojas, paja o pieles para mayor comodidad. Los egipcios fueron pioneros en elevar las camas del suelo, usando plataformas de madera, mientras que los romanos mejoraron los colchones con rellenos de lana y plumas, marcando un avance en el descanso. El colchón moderno surgió en 1871, cuando Heinrich Westphal inventó el primer colchón de resortes, revolucionando el soporte y la durabilidad. Más tarde, en el siglo XX, se introdujeron innovaciones como los colchones de látex y la espuma viscoelástica, desarrollada por la NASA en los años 60. Estas tecnologías dieron lugar a los colchones actuales, diseñados para brindar confort y adaptarse a las necesidades del cuerpo. Para producir los colchones más costosos del mercado, se requiere recolectar diariamente más de 400 litros de látex, un recurso natural extraído de los árboles de caucho. Este proceso tiene lugar en los extensos bosques de Guatemala y otros países de Latinoamérica, donde existen más de 1 millón de estos árboles. La recolección siempre comienza en las primeras horas de la mañana, ya que la humedad del ambiente favorece el flujo de látex, optimizando su extracción. Para extraer el material, se realizan cortes precisos en los árboles utilizando cuchillas especialmente diseñadas. Estos cortes, trazados en forma de espiral y con gran exactitud, aseguran un flujo constante hacia los recipientes sin interrupciones. Después de 4 horas, los más de 400 árboles, gracias a esta técnica, llenan los tanques con más de 1,5 litros de látex cada uno. Este método no solo asegura un suministro constante, sino que también protege la salud de los árboles, garantizando la sostenibilidad del proceso. Todo lo recolectado por los trabajadores es transportado directamente a una planta de procesamiento ubicada a unos 15 kilómetros de distancia. Allí, los empleados de la fábrica reciben el material transportado en tanques durante la mañana. Luego, lo dejan reposar durante 12 horas antes de pasarlo por una centrífuga, donde se separa el material del agua. Se requiere un periodo de 45 días para que el látex concentrado se estabilice antes de transformarlo en espuma. Primero, el látex líquido se mezcla con estabilizadores químicos que mantienen su consistencia. Luego, la mezcla se bate en una máquina durante aproximadamente 30 minutos hasta alcanzar la densidad ideal, incorporando aire para formar espuma. Una vez lista, se añade aproximadamente 10 gramos de agente gelificante por cada litro de mezcla para darle estructura, y luego esta se somete a ondas de radio que generan un calor controlado de alrededor de 100 grados Celsius.
Cada semana, aproximadamente 40 toneladas de espuma de látex líquido son transportadas desde la planta de procesamiento hasta la fábrica de colchones. Una vez en la fábrica, el látex se vierte en moldes de gran tamaño, que pueden requerir hasta 2.000 litros de material según el diseño del producto. A medida que se distribuye uniformemente, la mezcla comienza a expandirse y desarrollar una estructura celular única. Esta estructura, formada por pequeñas burbujas de aire, es clave para las propiedades de la espuma viscoelástica, permitiéndole adaptarse a la presión y recuperar su forma original al liberar el peso, lo que garantiza su comodidad y soporte característico. Una vez que la espuma ha sido vertida en los moldes, debe pasar por un proceso de curado que dura exactamente 24 horas. Durante este tiempo, la estructura de la espuma se estabiliza gradualmente, permitiendo que el material adquiera su resistencia y elasticidad características. A medida que la espuma se endurece, su composición química se asienta, definiendo sus propiedades finales, como la capacidad de recuperación y la distribución uniforme de su estructura celular. En los casos donde se trabaja con moldes de gran tamaño, se recurre a una máquina de corte especializada que fragmenta la espuma en piezas más manejables, facilitando su manipulación en etapas posteriores. Este corte no solo permite ajustar el tamaño del material, sino que también influye en su textura y comportamiento. Además, en este punto del proceso, se pueden modificar ciertos parámetros clave, como la densidad y la firmeza, asegurando que el producto final cumpla con los estándares de calidad y confort requeridos. Una vez que la espuma viscoelástica ha completado su proceso de curado, se somete a un corte preciso para definir mejor su figura y adaptarla a las dimensiones necesarias. Este corte garantiza bordes uniformes y una distribución homogénea del material, optimizando su rendimiento. Además, cualquier sobrante generado durante el proceso no se desperdicia, sino que se reutiliza para fabricar nuevos productos o rellenos, contribuyendo a un proceso más sostenible. En algunos casos, también se aplican tratamientos adicionales, como la impregnación con geles refrigerantes para mejorar la regulación de la temperatura o la incorporación de aditivos antimicrobianos que ayudan a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos, prolongando la durabilidad e higiene del producto. A continuación, se utiliza una máquina de corte especializada equipada con una sierra de alta precisión para dividir la enorme masa de látex en secciones más manejables. Este proceso se lleva a cabo de forma horizontal, asegurando que cada corte tenga un grosor exacto de entre 5 y 10 centímetros, dependiendo de las especificaciones del producto final. Este procedimiento de corte se extiende por más de 3 horas, permitiendo obtener más de 50 unidades por cada lote de látex procesado. Durante este tiempo, los operarios supervisan constantemente la maquinaria y ajustan los parámetros si es necesario para optimizar la calidad de los cortes. Gracias a este método, se logra una producción eficiente y estandarizada, asegurando que cada pieza cumpla con los estándares de firmeza y comodidad requeridos antes de pasar a las siguientes etapas del proceso de fabricación. Posteriormente, se procede a la fabricación de los resortes metálicos que están hechos de alambre de acero templado con un grosor de 2 milímetros, un material que les proporciona una alta resistencia. Este alambre, en muchos casos, tiene un recubrimiento de zinc y otros materiales anticorrosivos para prolongar su vida útil y evitar la oxidación. Una vez que el alambre ha sido tratado y cortado a la medida requerida, se introduce en máquinas enrolladoras automáticas que lo moldean en espirales con precisión. Estas máquinas ajustan el diámetro y la tensión de cada resorte según el tipo de colchón que se desea fabricar, asegurando una configuración adecuada para diferentes niveles de soporte y confort. Luego, los resortes formados pasan por un tratamiento térmico a temperaturas superiores a 300 grados Celsius. Este proceso es fundamental para eliminar cualquier tensión interna en el metal y aumentar su resistencia estructural. Cada resorte se encapsula individualmente en una tela resistente, lo que ayuda a mantener su posición y mejora la durabilidad del sistema. Estas fundas se adhieren entre sí mediante un proceso de pegado y costura, asegurando una unión firme sin restringir el movimiento independiente de cada resorte. Esta independencia es clave para reducir la transferencia de movimiento, lo que permite que un lado del colchón no se vea afectado por los movimientos en el otro. Una vez ensamblado el conjunto de resortes, se procede a un corte preciso para ajustarlo a las dimensiones exactas del colchón, garantizando que encaje perfectamente en la estructura final sin comprometer su estabilidad ni comodidad. Para fabricar la funda de los colchones, se utiliza una máquina de tejido circular, diseñada para crear telas sin costuras o con patrones específicos. Esta máquina emplea hasta 200 bobinas de hilo, estratégicamente colocadas en diferentes posiciones,
lo que permite una alimentación continua del material. En cada ciclo de producción, puede llegar a utilizarse más de 50.000 metros de hilo, dependiendo del diseño y grosor de la funda. Su cápsula rotativa entrelaza los hilos de manera uniforme, generando un tejido elástico y transpirable que se adapta perfectamente a la estructura del colchón, garantizando comodidad y durabilidad. Luego, las capas de látex previamente cortadas y las unidades de resortes enfundados se ensamblan cuidadosamente para formar la estructura del colchón. Para lograr una unión firme y duradera, se emplea una pistola aplicadora de adhesivo, que distribuye el pegamento de manera uniforme sobre la superficie de contacto. Este adhesivo de alta resistencia permite fijar las capas sin afectar la flexibilidad de los materiales, asegurando que el colchón conserve su capacidad de adaptación y soporte. El proceso garantiza que todas las partes queden correctamente adheridas, evitando desplazamientos internos. Para ensamblar la funda con los resortes enfundados, que ya han sido fijados a las capas de látex, se emplea una máquina de coser de cabezal móvil. Este equipo especializado permite desplazar el cabezal de costura a lo largo de la superficie del colchón, asegurando una unión precisa y uniforme entre los materiales. Durante este proceso, se utilizan más de 500 metros de hilo por colchón, lo que garantiza una sujeción firme y duradera. A nivel de producción, toda la fábrica puede llegar a consumir más de 50.000 metros de hilo al día, dependiendo del volumen de fabricación. Al finalizar el proceso de ensamblaje, algunas fábricas optan por comprimir los colchones para facilitar su almacenamiento y transporte. Para ello, se utiliza una prensa de envasado al vacío de gran tamaño, que aplica una presión de aproximadamente 10 toneladas por metro cuadrado, equivalente al peso de 2 elefantes adultos. Esta presión reduce significativamente el volumen del colchón, comprimiéndolo hasta un 75% de su tamaño original. Una vez compactado, el colchón se introduce en una bolsa de plástico transparente y sellada herméticamente, evitando la entrada de aire y asegurando que mantenga su forma compacta hasta su uso. Este método no solo optimiza el espacio en bodegas y vehículos de distribución, sino que también facilita su manipulación por parte de los clientes, permitiendo un transporte más cómodo y eficiente. Escribe en los comentarios, ¿alguna vez has dormido en un colchón de látex? ¿Y en qué tipo de colchón duermes actualmente? Cada año, más de 120 millones de ositos de goma son fabricados para satisfacer la alta demanda en todo el mundo. Estos dulces, icónicos por su textura masticable y su forma inconfundible, se producen mediante un proceso muy impresionante. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los ositos de goma? Hemos visitado la moderna planta de producción de Haribo y su granja para descubrir el fascinante proceso que convierte ingredientes cuidadosamente seleccionados en estas irresistibles golosinas. La historia de los ositos de goma comenzó en 1922, cuando el confitero alemán Hans Riegel, inspirado por los osos bailarines de los circos, creó un dulce único en forma de oso llamado oso bailando. Fabricados en su pequeña cocina en Bonn, estos ositos eran más grandes y delgados que los actuales, pero con sus colores brillantes y sabores frutales lograron conquistar los paladares de toda Alemania. El impacto fue inmediato. Los ositos no solo se convirtieron en un éxito local, sino que revolucionaron la forma en que se disfrutaban los dulces. En los años 60, evolucionaron hasta convertirse en los icónicos osos de oro, pequeños, redondeados y llenos de personalidad, que consolidaron a Haribo como líder mundial en caramelos de gelatina. La gelatina, uno de los ingredientes esenciales, se obtiene principalmente de las pieles, huesos y tendones de animales, siendo los cerdos la principal fuente. El cuidado de los cerdos para obtener pieles de calidad, esenciales en la fabricación de gelatina, comienza con su alimentación. Un cerdo adulto consume más de 4 kilos de alimento al día, dividido en 3 comidas diarias, compuesto por una dieta balanceada de maíz, soya, cereales y suplementos minerales que aseguran un buen desarrollo muscular y una piel sana. Estos animales requieren acceso constante a agua potable, ya que pueden llegar a beber hasta 10 litros diarios, dependiendo de su tamaño y las condiciones climáticas. Además, es crucial mantenerlos en un ambiente limpio, bien ventilado y con suficiente espacio para moverse, ya que el estrés puede afectar la calidad del colágeno en su piel. Los controles veterinarios regulares, que incluyen vacunaciones y desparasitaciones, aseguran que los cerdos crezcan saludables y libres de enfermedades. Curiosamente, los cerdos son animales inteligentes y sociables, lo que resalta la importancia de un manejo ético que, además de respetar su bienestar, influye positivamente en la calidad final del producto que se extrae de ellos.
El proceso de sacrificio de los cerdos comienza con su transporte al matadero, donde se realiza una inspección veterinaria para garantizar que estén saludables. Luego, se procede al aturdimiento mediante un disparo eléctrico para asegurar que el animal no sufra dolor. Posteriormente, se sacrifica al cerdo mediante un corte en la arteria principal para que se dé sangre. Después del sacrificio, se desolla al animal con cuidado para preservar su piel, que es clave para la fabricación de gelatina. Finalmente, se corta el cerdo en partes, separando la piel y los huesos, los cuales se procesan para extraer el colágeno. Para fabricar gelatina, se someten a ebullición en agua las partes del cerdo, como piel y huesos, durante aproximadamente 4 horas para extraer el colágeno, una proteína esencial en la gelatina. Luego, el colágeno extraído se purifica, filtra y seca, transformándose en un polvo listo para su uso en la producción de golosinas. Al terminar todo el proceso, más de 30.000 kilogramos de gelatina son transportados hacia la fábrica. Por otro lado, dentro de la fábrica se utilizan más de 800.000 litros de jarabe al mes. Este ingrediente esencial proviene de los extensos campos de cultivo de maíz en la región de Baviera, situada en el sur de Alemania. En la zona, los agricultores trabajan intensamente durante la temporada de recolección, dedicando hasta 6 días a la semana y 10 horas al día para cosechar más de 3.000 toneladas de maíz. Este arduo esfuerzo asegura un suministro constante de almidón, esencial para producir el jarabe. A través de un proceso de hidrólisis, el almidón se transforma en un líquido dulce y espeso conocido como jarabe de maíz. Al tener el líquido producido, este es trasladado hacia la fábrica principal para continuar con el proceso de fabricación. Antes de ingresar al área de producción, los trabajadores deben someterse a un riguroso proceso de desinfección. A continuación, todos los ingredientes se vierten en una olla de gran tamaño, especialmente diseñada para garantizar una mezcla uniforme y eficiente. En este recipiente, los ingredientes se someten a un proceso controlado de calentamiento mientras se remueven de forma constante. Además, se les añaden 5 litros de colorantes naturales por lote, que dan lugar a los colores brillantes que caracterizan a los ositos de goma, asegurando que cada pieza tenga su distintivo tono vibrante. Este movimiento continuo evita que la mezcla se adhiera a las paredes de la olla y asegura que los componentes se integren completamente. El proceso se prolonga durante aproximadamente 2 horas, hasta que la mezcla alcanza la concentración y textura óptimas necesarias para avanzar al siguiente paso de la producción. Al terminar el proceso, la mezcla caliente se transfiere a una máquina Mougal, que utiliza moldes de almidón para dar forma al caramelo. Esta máquina no solo evita que los caramelos se adhieran entre sí, sino que también ayuda a que se estabilicen y endurezcan correctamente. Cada estación de la máquina Mougal cuenta con 2 trabajadores dedicados a supervisar y garantizar que el equipo funcione de manera continua y eficiente. En estas estaciones, un embudo con capacidad para 40 litros de mezcla líquida vierte el contenido de forma precisa en los moldes colocados sobre la cinta transportadora. A medida que los moldes llenos avanzan cuidadosamente por la cinta, los trabajadores monitorean el proceso para asegurar que no haya interrupciones o desbordamientos. Esta línea de producción está diseñada para procesar grandes cantidades de ositos de goma, alcanzando una capacidad de producción de hasta 600 kilogramos por hora. Esto significa que, en cada ciclo de producción, se pueden fabricar alrededor de 200.000 ositos de goma individuales, además de una variedad de otras golosinas que también se elaboran en los mismos moldes. Una vez completado el llenado, los moldes se trasladan cuidadosamente al área de enfriamiento, donde permanecen durante 24 horas. Este tiempo permite que la mezcla se asiente y solidifique de manera óptima, logrando la textura y forma final del producto. Una vez que los caramelos moldeados han sido extraídos de sus moldes, se dirigen automáticamente a través de un túnel de enfriamiento. Este proceso comienza cuando un mecanismo de cierre especialmente diseñado se activa al presionar hacia abajo, lo que permite la extracción de los caramelos de los moldes. A continuación, los caramelos desmoldados caen suavemente hacia el túnel de enfriamiento, donde un avanzado sistema de ventilación sopla aire frío de manera constante. Este aire frío, a una temperatura de aproximadamente 5 grados Celsius, circula eficazmente alrededor de los caramelos, ayudando a solidificar la mezcla de forma rápida y uniforme. Durante un periodo de aproximadamente de 8 minutos, el enfriamiento garantiza que los caramelos adquieran la textura y consistencia deseadas, logrando que se endurezcan correctamente antes de pasar al siguiente paso en la producción. Luego de completar el proceso, los ositos de goma se recubren con aproximadamente 1.500 kilogramos de azúcar y se dejan secar, quedando listos para ser envasados.
una máquina clasificadora de alta tecnología, que se asemeja a un pulpo gigante debido a sus numerosos tubos, se encarga de dividir los ositos de goma antes de ser empaquetados. Este proceso asegura que los dulces se agrupan en cantidades específicas, listas para ser transportadas a las bolsas. Después, otra máquina de precisión se encarga de separar cada una de las bolsas con exactitud y las prepara para ser selladas y enviadas a su distribución por todo el mundo. Escribe en los comentarios si has probado los ositos de goma y cuándo fue la última vez que lo hiciste. Cada año, más de 3.000 millones de vitaminas son producidas para contribuir a la salud de personas en todo el mundo. Estas cápsulas, reconocidas por su alto contenido en ácidos grasos esenciales como el omega 3, se elaboran mediante varios procesos altamente controlados e innovadores que garantizan su calidad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las vitaminas? Hemos visitado los criaderos acuáticos y la moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso que transforma los peces en este suplemento esencial para el bienestar de las personas. La historia de la vitamina producida con pescados es una aventura que nos lleva a los orígenes de la ciencia moderna de la nutrición. Hace más de un siglo, en una época en la que aún se buscaban respuestas a problemas como la ceguera nocturna y el lento crecimiento, un grupo de investigadores se sumergió en el fascinante mundo del océano. En sus experimentos, descubrieron que el aceite de hígado de bacalao contenía un nutriente sorprendente, al que llamaron factor liposoluble A. Sin darse cuenta, habían identificado la vitamina, ese componente esencial que cambiaría la forma en que entendemos la salud y la nutrición. Con el paso de los años, la técnica para extraer y purificar la vitamina se fue perfeccionando, convirtiéndola en un ingrediente crucial en suplementos y alimentos fortificados. Hoy en día, millones de personas se benefician de este nutriente sin imaginar que su historia comenzó en las profundidades del océano, en un momento de descubrimiento e innovación. Todo el proceso de fabricación comienza en las frías aguas de Noruega, donde se encuentran 3 de las especies marinas con mayor contenido de grasas para la producción de vitaminas: el bacalao, el salmón y la anchoa. Estas especies han habitado las frías aguas de Noruega durante miles de años. Por ejemplo, el bacalao ha sido pescado en estas regiones desde la Edad de Piedra, y su exportación se remonta a la época vikinga. Sin embargo, la pesca directa del mar no es suficiente para satisfacer la creciente demanda de aceite de pescado en el mercado. Para garantizar una producción estable y sostenible, se han desarrollado granjas especializadas donde se crían salmones en condiciones controladas. En estos entornos, los peces crecen hasta alcanzar el tamaño ideal para su recolección, permitiendo aprovechar tanto su carne como su aceite sin depender exclusivamente de la pesca en mar abierto. En Noruega, un país famoso por sus aguas frías y cristalinas, se han desarrollado las condiciones ideales para garantizar el crecimiento y la calidad de estas especies. Por ello, son criadas en entornos controlados donde tienen suficiente espacio para nadar y desarrollarse de manera saludable. Además, su alimentación se ajusta cuidadosamente para imitar su dieta natural, incluyendo pequeños peces, crustáceos y aceites marinos ricos en nutrientes. Durante su crecimiento, se monitorean constantemente para asegurar su bienestar y evitar enfermedades. Después de un periodo de aproximadamente 2 años, alcanzan un peso de entre 4 y 6 kilogramos, el tamaño óptimo para su pesca y procesamiento. Antes de la pesca, cada pez pasa por un proceso de clasificación automatizado con maquinaria especializada. Este sistema evalúa distintos factores, como el tamaño, el peso y la calidad del pescado, asegurando que solo los más adecuados sean seleccionados para su procesamiento. Después de la clasificación, todos los peces son sometidos a un aturdimiento eléctrico, que es método utilizado en la acuicultura para garantizar que los peces pierdan la conciencia de manera inmediata antes de ser sacrificados, minimizando así su sufrimiento. Este proceso implica la aplicación de una corriente eléctrica adecuada que atraviesa el cerebro del pez, induciendo una insensibilidad instantánea. En peces como el bacalao y el salmón, se utilizan 150 voltios durante 2 segundos para garantizar un aturdimiento rápido y efectivo. Sin embargo, en el caso de la anchoa, debido a su piel más delgada y su menor resistencia, se requiere una corriente más suave para evitar daños en el tejido. Por ello, se aplica una corriente de 100 voltios durante 1 segundo, asegurando un procesamiento eficiente sin comprometer la calidad del aceite extraído. Una vez completada la pesca, más de 400.000 toneladas de pescado son transportadas cada temporada a fábricas especializadas. Para agilizar el proceso y garantizar la frescura, se utiliza un sistema de bombeo que traslada directamente los peces desde las jaulas a los barcos de transporte, los cuales se dirigen de inmediato a la fábrica,
donde comienza su transformación para extraer el aceite y producir las vitaminas. Una vez en la fábrica, cada pescado pasa por un proceso de limpieza interna que comienza con un corte preciso para abrir su cavidad abdominal. Luego, se retiran cuidadosamente todos los órganos internos, los cuales son desechados a través de un sistema de tubos que los transporta directamente a contenedores de residuos. En un solo día, estos botes pueden acumular más de 50 toneladas de desechos orgánicos. Tras esta etapa, los pescados ya limpios son colocados sobre una cinta transportadora, donde quedan listos para continuar con el siguiente paso en la línea de producción. Después, los pescados se colocan en la máquina descabezadora, un equipo especializado que sujeta firmemente la cabeza del pescado mientras una sierra realiza un corte preciso en la unión entre la cabeza y el cuerpo. Este sistema permite separar ambas partes de manera rápida y eficiente, optimizando el proceso de producción y reduciendo al mínimo la pérdida de carne. Después de ser descabezados, los pescados continúan su recorrido por una cinta transportadora hasta llegar a una máquina de corte equipada con una sierra de alta precisión. Durante el proceso, un sistema de agua lubrica la sierra, reduciendo la fricción entre la hoja y el pescado, lo que permite cortes más suaves y precisos. La máquina realiza un corte longitudinal en la parte superior del pescado, separando la carne de las espinas con una exactitud milimétrica. En un solo día, la fábrica puede utilizar más de 500.000 litros de agua para garantizar que este proceso funcione perfectamente. Mientras las espinas quedan en la cinta principal, la carne es redirigida automáticamente a otra cinta transportadora que la conduce hacia grandes tanques de almacenamiento, donde también se recolectan las cabezas del pescado. De este modo, se aprovecha al máximo la carne, que será enviada a la fábrica para su transformación en vitaminas. Al llegar a la fábrica, tanto el tejido como las cabezas de pescado son introducidos en una máquina renderizadora de alta tecnología, la cual los succiona y los conduce a un gran compartimento metálico con temperatura controlada de aproximadamente 95 grados Celsius. Dentro de este sistema, los residuos de pescado son sometidos a un proceso de cocción a altas temperaturas, lo que permite separar los componentes sólidos. Luego, se utilizan más de 1.000 kilogramos de gelatina granulada, obtenida de aproximadamente 125 cerdos. Este ingrediente esencial se mezcla con algunos componentes secretos, permitiendo encapsular el aceite y dar a las cápsulas su forma característica. Posteriormente, todo el aceite producido es colocado en moldes especiales, donde toma la forma de pequeñas cápsulas de color amarillo. En esta etapa, las cápsulas aún son blandas y requieren un proceso adicional de secado y endurecimiento para alcanzar su consistencia final. Para su secado, todas las cápsulas previamente fabricadas se colocan en bandejas grandes y se introducen en túneles de secado, donde permanecen durante 24 horas hasta alcanzar una consistencia mucho más firme. Después del secado, todas las vitaminas fabricadas pasan por el área de inspección, donde sistemas electrónicos avanzados realizan un conteo preciso e inspeccionan cada unidad simultáneamente para garantizar su calidad. Si se detecta un error en una sola cápsula, se descarta todo el lote, asegurando que solo las vitaminas en perfecto estado lleguen al consumidor. Finalmente, todas las vitaminas pasan hacia el área de empaquetado, donde se colocan en un embudo especializado que deja pasar las cápsulas solo cuando tienen 100 unidades, asegurando que cada frasco se llene con la cantidad exacta. Luego, los frascos son cerrados firmemente para preservar su frescura y calidad. Seguidamente, se procede al etiquetado y al empaquetado en cajas seguras, listas para su envío a todas las farmacias del mundo. Para cumplir con las estrictas normas de la industria farmacéutica, todas las unidades producidas en un día son distribuidas por la fábrica ese mismo día. Escribe en los comentarios si alguna vez has tomado estas vitaminas, y cuándo fue la última vez que lo hiciste. Cada año, se fabrican más de 1 millón de ventanas blindadas para vehículos, bancos, edificios gubernamentales y residencias privadas en todo el mundo. Estos vidrios, conocidos por su capacidad para detener proyectiles y resistir impactos extremos, se producen a partir de arena de playa y otros materiales avanzados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los vidrios blindados? Hemos visitado una moderna fábrica para revelar el impresionante proceso de fabricación de un producto que salva miles de vidas a diario. La historia del vidrio blindado comenzó en el siglo XX, cuando surgió la necesidad urgente de proteger a personas y vehículos ante amenazas balísticas. Aunque el vidrio existe desde hace miles de años, su fragilidad lo hacía ineficaz frente a impactos. Durante la Primera Guerra Mundial, se empezaron a buscar alternativas más resistentes, y el gran avance llegó con la laminación,
una técnica que unía capas de vidrio con materiales plásticos para evitar que se rompiera en fragmentos peligrosos. A lo largo de los años, los avances automotrices y militares impulsaron la creación de vidrios resistentes, combinando materiales como el polivinilbutirol y el policarbonato. Esto permitió obtener vidrios más duraderos y claros, ampliando su uso en vehículos blindados, bancos y edificios de alto riesgo. La producción de vidrios blindados comienza con la recolección de las materias primas esenciales para la fabricación del vidrio común. En este gran paisaje se encuentra una de las minas más importantes de México, clave en la extracción de sílice, caliza y sosa, tres minerales esenciales para fabricar distintos tipos de vidrio. Dentro de la mina, las excavaciones comenzaron en el año 1566. Desde entonces, se han extraído unas 50.000 toneladas de cada uno de los materiales. Más de 400 años después, esta mina sigue activa y actualmente produce más de 1 millón de kilos al año de estos mismos recursos. Para obtener los minerales, los mineros deben descender más de 500 metros bajo tierra. La extracción no solo es una tarea complicada, sino también peligrosa. Cada jornada comienza con un largo y agotador trayecto por túneles estrechos y profundos hasta llegar a las zonas de trabajo. Estos túneles suelen estar llenos de humedad y polvo, y las temperaturas pueden superar los 45 grados Celsius, creando un ambiente sofocante, casi infernal. Los depósitos con alto contenido de minerales se extienden a lo largo de 15 kilómetros en distintos niveles bajo tierra. Para alcanzarlos, los mineros deben excavar alrededor de 5.000 metros de nuevos túneles cada mes, lo que les permite seguir avanzando y manteniendo la extracción constante del material. Para obtener los materiales que dan origen al vidrio, como la arena sílica, la caliza y la sosa, primero es necesario desprender la roca. Para lograrlo, los mineros utilizan explosivos tradicionales colocados con gran precisión. Antes de perforar, inspeccionan la zona con tecnología láser para calcular los puntos exactos y evitar derrumbes. Luego perforan agujeros de unos 115 milímetros de ancho y hasta 32 metros de profundidad. En cada uno colocan la carga explosiva, evacúan el área y ejecutan la voladura. Si los cálculos han sido correctos, miles de toneladas de roca se desprenden de forma controlada, listas para ser procesadas en la siguiente etapa. Cada día se extraen unas 7.000 toneladas de roca de la mina. La roca cae en tolvas que la trasladan hasta trenes subterráneos, los cuales la llevan a un punto central de recolección. Allí, antes de ser llevada a la superficie, se clasifica para separar los minerales como la arena sílica, la caliza y la sosa. Luego, montacargas elevan el material separado, que será procesado individualmente. Una vez arriba, la roca se envía a una enorme trituradora a través de una cinta transportadora. En su interior, gigantescos tambores con bolas de acero giran sin parar, triturando la roca hasta convertirla en una arena fina, lista para la siguiente etapa de producción. Después, los minerales se transportan hasta la planta donde comenzará la fabricación del vidrio. La producción del vidrio comienza con la arena de sílice, un tipo de arena muy pura, parecida a la que se encuentra en algunas playas, pero con un contenido altísimo de sílice y sin impurezas como arcilla, polvo o óxidos metálicos. A esta mezcla se le agregan aproximadamente 1.000 kilogramos de arena de sílice, 150 kilogramos de carbonato de sodio, que ayuda a reducir la temperatura de fusión, y unos 100 kilogramos de caliza, que refuerza y estabiliza el vidrio. Estos tres ingredientes son la base para obtener un material resistente, claro y duradero. Una vez reunidas, las materias primas se mezclan cuidadosamente para obtener la composición ideal y luego se vierten en un horno de fusión. Estos hornos, generalmente del tipo crisol, están diseñados para calentarse de forma gradual hasta superar los 1.700 grados Celsius. Con el paso del tiempo, el horno llega a contener unas 15 toneladas de vidrio fundido en su interior. Cuando el horno alcanza la temperatura necesaria, los ingredientes comienzan a reaccionar entre sí y se funden lentamente, transformándose en una mezcla espesa, brillante y líquida. Durante este proceso, se eliminan la mayoría de las impurezas, lo que garantiza un vidrio más puro y de mejor calidad. Una vez que la fusión está completa y la mezcla se ha vuelto homogénea, el vidrio fundido se descarga cuidadosamente del horno para continuar con las siguientes etapas del proceso de producción. Después, el vidrio fundido fluye de manera continua desde el horno hacia una serie de equipos encargados de darle forma. Estos sistemas, que usan hasta 200.000 litros de agua al día para evitar daños por el calor extremo. Al terminar, el vidrio alcanza una temperatura aproximada de 600 grados Celsius. Cuando el vidrio ya está completamente frío,
se coloca sobre rodillos con cuchillas de alta resistencia que realizan cortes longitudinales antes de que las láminas de vidrio se separen. Luego, las tiras de vidrio se separan y continúan a lo largo de la cinta transportadora. Posteriormente, los rodillos cortan los bordes de las láminas de vidrio, y los trozos sobrantes caen al suelo, siendo dirigidos a un conducto para ser reciclados más adelante. Al terminar, las máquinas con rodillos cubiertos de goma trasladan las láminas de vidrio hacia el departamento de inspección. Al llegar al área de inspección, las enormes láminas de vidrio se manipulan con equipos especiales que evitan daños por contacto. Luego, se colocan en posición vertical y se iluminan con lámparas fluorescentes, que permiten detectar fácilmente cualquier imperfección. Los inspectores capacitados examinan visualmente cada pieza en busca de burbujas de aire, partículas incrustadas, rayas o manchas. Esta revisión minuciosa asegura que solo el vidrio con la calidad adecuada continúe a la siguiente etapa del proceso. Finalmente, las láminas de vidrio aprobadas se empaquetan y envían a la fábrica de blindaje para su transformación en vidrio de seguridad. Dentro de la fábrica, todo comienza con la creación de modelos 3D de las piezas, como ventanas de vehículos o paneles blindados para bancos. A partir de estos diseños se definen con precisión las medidas y formas, que luego se envían a sistemas de corte automatizados para lograr acabados exactos y de alta calidad. También se desarrollan las capas balísticas, diseñadas para cumplir niveles específicos de protección y adaptarse perfectamente a la estructura del vehículo. Una vez que el software ha procesado toda la información de diseño, comienza la fabricación del vidrio blindado. Usando una grúa, las láminas se llevan al equipo de corte automatizado, que ejecuta los cortes precisos según los archivos de ingeniería. Este proceso acelerado reduce el tiempo de fabricación, minimiza el desperdicio y mejora la precisión de las piezas terminadas, optimizando la producción. Una vez cortada, la pieza de vidrio se traslada a una máquina de pulido 2D equipada con una pulidora de alta precisión. Su cabezal computarizado garantiza un acabado de calidad. Durante el proceso, se usa abundante agua para enfriar el vidrio, evitar el sobrecalentamiento y prevenir microfracturas. Después, se inicia el proceso de serigrafía que es exclusivo para cada pieza. En esta etapa, se crea un marco con un código de identificación que sirve como guía para estampar una banda negra con una pintura especial, reconocida por su alta resistencia al desgaste. En esa misma área es donde se integrarán los sistemas eléctricos y receptores de señales de radio, televisión, entre otros, cumpliendo con las especificaciones eléctricas exigidas. Una vez impresa la banda negra, los vidrios pasan al proceso de vitrificado, donde son expuestos a más de 500 grados Celsius para que la pintura se funda y se adhiera permanentemente al vidrio. Luego, a cada pieza se le aplica aproximadamente 5 gramos de un talco especial con aire a presión. Este talco evita que las capas de vidrio se peguen entre sí durante el curvado a alta temperatura. Para una mejor adaptación, los vidrios pasan de ser un objeto plano a uno tridimensional. Esto se logra mediante un control riguroso de la temperatura, elevándola hasta aproximadamente 600 grados Celsius para permitir el curvado sin generar tensiones internas en su estructura. Una vez curvados, los vidrios se recortan individualmente para ajustarse con precisión a las dimensiones exactas del paquete balístico. En este paso, se realizan cortes especiales en los vidrios que incorporarán componentes de acero empotrado, fundamentales para aplicaciones de alta seguridad. Además, estos cortes permiten liberar tensiones acumuladas en los bordes, lo que mejora significativamente la claridad óptica en el vidrio blindado, asegurando una mejor visibilidad y mayor seguridad. Después, los vidrios se introducen en una máquina que modifica la estructura molecular de su superficie mediante un intercambio de iones. Esta transformación mejora significativamente las propiedades mecánicas del cristal. Seguidamente, se ensambla el paquete balístico utilizando polímeros adhesivos y capas finales que garantizan la resistencia requerida. El proceso se lleva a cabo en un ambiente controlado, donde la temperatura, humedad y limpieza son reguladas rigurosamente. Cada vidrio y polímero se inspeccionan y limpian cuidadosamente antes de colocar los componentes balísticos en su posición. Luego, los vidrios se introducen en bolsas especiales para ser embolsados, donde se aplica vacío para asegurar un laminado perfecto, eliminando el aire entre las capas. Posteriormente, los vidrios se trasladan al área de laminado, donde cada unidad se conecta a una manguera de vacío con control individual. Luego, los paquetes balísticos ingresan al autoclave, donde se someten a un proceso controlado de temperatura, presión y vacío. Estas rampas térmicas transforman las capas de polímeros en elementos de adhesión uniformes y estables,
que permiten darle la forma final al vidrio blindado. Después, se inicia el proceso de pulido del paquete balístico en una máquina de 5 ejes que permite dar forma precisa a los bordes y superficies del vidrio. Durante este procedimiento, se utilizan alrededor de 80 litros de agua por hora para prevenir el sobrecalentamiento y minimizar el desgaste del material. Así se logran acabados brillantes, ángulos exactos de 90 grados, bordes en ángulo y con desniveles según el diseño, manteniendo una diferencia inferior a 1 milímetro. Después del pulido, el vidrio regresa al área de ensamble, donde se le añade una capa externa con un perímetro específico que encaja perfectamente en los marcos. Seguidamente, se retiran las bolsas de cada pieza de vidrio. Utilizando una cuchilla especial se eliminan los materiales utilizados durante el ciclo del segundo autoclave, como las piezas siliconadas. Para verificar la calidad de los vidrios, cada pieza fabricada en la planta es revisada individualmente, donde se comprueba que la composición del paquete sea la correcta. Se mide el espesor de cada capa, el grosor de la pintura y el espesor total del vidrio blindado. Una de las pruebas de calidad más arriesgadas la realiza el propio dueño de la compañía, quien se coloca dentro de un vehículo equipado con vidrios blindados fabricados en la planta, mientras se realizan más de 20 disparos controlados desde el exterior. Esta impactante demostración no solo valida la resistencia balística del producto, sino que también confirma la seguridad que ofrece en condiciones reales, evidenciando así la efectividad del blindaje desarrollado. Escribe en los comentarios si alguna vez has visto la resistencia de un vidrio blindado frente a impactos de bala. El litio, uno de los materiales más cotizados en los últimos años y esencial para el funcionamiento de los autos eléctricos en todo el mundo, se extrae principalmente en tierras latinoamericanas. Dentro de ellas se lleva a cabo un proceso altamente complicado que presenta un impacto ambiental muy grave. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se extrae el litio? Hemos visitado el Triángulo de Litio, donde se encuentra una de las mayores reservas de este mineral en el mundo, para conocer de cerca el proceso de extracción y procesamiento del llamado oro blanco. La historia del litio en América Latina comienza en el llamado Triángulo de Litio, una región que abarca Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentran las mayores reservas del mundo. Aunque las comunidades indígenas ya conocían las propiedades de las salmueras en los salares, fue en el siglo XX cuando se descubrió que estos depósitos contenían enormes cantidades de litio, un metal clave para la industria moderna. Durante ese tiempo, su uso se expandió en la medicina y la industria, pero fue en la década de 1970 cuando varios científicos e ingenieros químicos desarrollaron las primeras baterías de litio recargables, revolucionando la tecnología. Hoy, este metal impulsa desde teléfonos hasta autos eléctricos, siendo clave en el mundo moderno. Bajo las enormes y brillantes salinas de Bolivia se esconde la mayor reserva de litio del mundo, un recurso de incalculable valor en esta era llena de tecnología. Actualmente, empresas energéticas de China y Rusia están avanzando en proyectos para extraer este codiciado metal, conocido como oro blanco debido a su papel fundamental en la fabricación de baterías recargables. En la última década, la producción global de litio ha aumentado casi 4 veces, pero la creciente demanda sigue superando la oferta disponible. Por esta razón, grandes fabricantes de todo el mundo han puesto su mirada en el Triángulo de Litio, una región conformada por los salares de gran altitud en Bolivia, Chile y Argentina. Se estima que en estas vastas extensiones de sal se encuentra más de la mitad del litio conocido en el planeta, convirtiéndolo en un punto estratégico para el futuro de la industria tecnológica y energética. A diferencia de otros minerales, la extracción de litio es un proceso complejo que requiere tiempo y grandes volúmenes de materia prima. El método más utilizado se basa en la salmuera de litio, un tipo de agua subterránea con una altísima concentración de sales y minerales. Estas salmueras se encuentran atrapadas en depósitos subterráneos y pueden llegar a ser hasta 7 veces más saladas que el agua de mar. Debido a su composición química, el litio no puede extraerse directamente como un metal sólido, sino que debe ser separado de la mezcla mediante una serie de procesos físicos y químicos diseñados para aislarlo de los demás componentes presentes en la solución. Para extraerlo, primero se bombea la salmuera desde aproximadamente 300 metros bajo la superficie hasta grandes estanques de evaporación. Allí, la solución se expone al sol, el calor y el viento durante un periodo de 12 meses, lo que permite que el agua se evapore de forma natural. En estas condiciones, con temperaturas que pueden superar los 40 grados Celsius durante el día, el proceso de evaporación se acelera, dejando atrás una solución altamente concentrada de litio junto con otras sales y minerales. Durante el proceso de evaporación, se añaden 10 kilogramos de cal hidratada por cada metro cúbico de salmuera para provocar la precipitación de elementos no deseados,
como magnesio y boro, formando compuestos como hidróxido de magnesio y sales de boro y calcio. Cuanto más amarillo es el estanque, mayor es la concentración de litio en la solución. Luego, la salmuera concentrada se somete a una purificación adicional para eliminar impurezas mediante métodos como la precipitación química o el intercambio iónico, garantizando una mayor concentración de litio en la solución final. Una vez purificada, la salmuera se somete a un proceso de electrólisis durante aproximadamente 8 horas, donde se hace pasar corriente eléctrica a través de la solución para separar los iones de litio del resto de los compuestos. Estos iones se recolectan y se procesan en distintos compuestos de litio, como carbonato de litio o hidróxido de litio, que son esenciales para la fabricación de baterías y otros productos tecnológicos. Este método de extracción se ha vuelto cada vez más popular debido a que, en comparación con la minería tradicional, presenta un menor impacto ambiental y resulta más económico. Sin embargo, sigue generando preocupaciones por su alto consumo de agua y los posibles efectos negativos en los ecosistemas locales. Cada año, se bombean miles de millones de galones de agua para evaporar la salmuera y concentrar el litio, un proceso que también requiere millones de galones de agua dulce. En una de las regiones más áridas del mundo, donde las lluvias son escasas y los ríos se están secando, las comunidades locales temen que esta extracción agrave aún más la crisis hídrica. Ante la disminución del agua superficial, muchas personas han tenido que recurrir a pozos para obtener agua subterránea, aunque el nivel sigue descendiendo año tras año. Para producir suficiente litio para una sola batería de auto eléctrico, se necesitan más de 1.000 galones de salmuera, una demanda inmensa que sigue creciendo. A pesar de estas preocupaciones ambientales, en 2024, estos países exportaron casi $4.000 millones en carbonato de litio, consolidando su papel clave en la industria global de baterías. Además de encontrarse en salmueras, el litio también se halla en la corteza terrestre en forma de roca, principalmente en un mineral conocido como espodumena. Este mineral, rico en litio, se extrae de las rocas circundantes mediante el uso de explosivos y maquinaria pesada, y posteriormente se muele hasta obtener un polvo fino. Luego, el polvo de espodumena se tuesta en un gran horno a temperaturas superiores a 1.000 grados Celsius. A esta alta temperatura, el litio experimenta un proceso llamado calcinación, durante el cual se pierde su contenido de agua y otros componentes volátiles, dejando una forma más concentrada del elemento. Posteriormente, el producto calcinado se somete a un segundo tratamiento a aproximadamente 250 grados Celsius, lo que da lugar a la formación de una solución impura de sulfato de litio. Esta solución se filtra en agua para producir alúmina y silicato. Finalmente, la solución resultante se procesa en un reactor donde, mediante una reacción electroquímica, se transforma en una solución concentrada de hidróxido de litio. Después, se enfría durante aproximadamente 2 horas para prepararlo para el secado y el envasado, obteniéndose así un polvo que se utiliza, entre otros usos, en la fabricación de baterías y cerámicas. Mientras Tesla sigue expandiendo su producción de vehículos eléctricos, en el llamado Triángulo de Litio, que abarca Bolivia, Chile y Argentina, crece la preocupación. La extracción masiva de litio para abastecer las gigafábricas de la compañía está agotando los recursos hídricos de una de las regiones más áridas del mundo. Para obtener suficiente litio y fabricar sus baterías, se bombean millones de galones de agua, dejando a las comunidades locales con un acceso cada vez más limitado a este recurso vital. Aunque Tesla promueve la energía limpia, su producción depende de un proceso que, irónicamente, afecta gravemente al medio ambiente. Además, en sus instalaciones, la fabricación de baterías genera emisiones de compuestos químicos y consume enormes cantidades de electricidad, lo que pone en duda qué tan sostenibles son realmente estos vehículos. Según algunas estimaciones, el mundo produce anualmente entre 85.000 y 100.000 toneladas de litio, y la mayor parte proviene de países latinoamericanos. Además, algunos informes indican que el 8% del litio total se destina a la producción de baterías. Entonces, ¿es realmente tan verde como nos lo pintan el futuro eléctrico? Déjanos tu opinión en los comentarios. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.